Triunfo del PSG 1-0 frente al Arsenal en Londres, en lo que fue el partido de ida de estas semis, de la Champions. Y en este video vamos a hablar de lo que fue el partido, vamos a desmenuzarlo, vamos a analizarlo, intentar explicar o ver más o menos por qué el equipo de Luis Enrique se termina llevando este primer partido de ida. También por supuesto que hablar de por qué el Arsenal no funcionó, de por qué el Arsenal no tuvo un buen partido, qué le costó, si hubo mérito del equipo parisino, si no hubo mérito, si hubo más fallos del planteamiento de Arteta. Bueno, esto por supuesto que lo vamos a hablar, también de los puntos más altos a nivel individual que dejó el partido y también hacer un balance de lo que fue obviamente el encuentro y también pensando en lo que va a ser el partido de la semana que viene, en la que obviamente se va a cerrar la serie y tendremos el segundo semifinal. Ya la semana que viene tendremos ya el miércoles la final armada, así que insisto, en este video hablamos de todo lo que fue el partido ayer en Londres, así que ahora sí, arrancamos. El conjunto de Luis Enrique se llevó el partido de ida, creo que es un triunfo que, haciendo un balance general de lo que fue el encuentro, creo que es merecido. Me gustó más el equipo de Luis Enrique, creo que se plantó más, creo que disputó el partido sabiendo que era una semifinal, sabiendo que era un partido prácticamente decisivo, sabiendo que tenía también la gran oportunidad de que, o sabía que la serie se va a cerrar en casa, entonces ayer tenía esa chance de justamente llevarse un buen resultado y se termina llevando un resultado creo que muy pero muy positivo. Creo que en la previa el PSG llegaba con un poco más de favoritismo frente al Arsenal y más después de lo que fue el 1-0 del encuentro de ayer. La verdad que, insisto, me gustó el partido del PSG sin hacer por ahí el gran partido, sin mostrar por ahí un fútbol tan vistoso como venía mostrando, que sí tuvo pasajes, sobre todo en el primer tiempo, de buen fútbol. Después creo que sí, que el equipo lo manejó bien, que en la segunda parte el equipo de Luis Enrique supo dormir el partido, supo bajarle el ritmo, controlarlo de mejor manera y al final no terminó sufriendo tanto frente al Arsenal, que como decía antes, no me gustó su partido, me dejó bastante frío el planteamiento o el nivel del equipo. Hubo varios rendimientos individuales que la verdad que han estado lejos de su mejor versión. Muy flojo o desaparecido en acción Odegaard, Martinelli y Trossard. Son jugadores que creo que por ahí al Arsenal se le quedaron cortos para lo que es una semi de Champions. Saka arrancó bien, hizo un buen primer tiempo, después creo que se fue diluyendo. Creo que el equipo de Arteta extrañó la figura de Thomas Partey, porque además no solo por lo que representa el ganés, sino porque Rice tuvo que jugar de 5 más retrasado y no tuvo por ahí tanta participación, aunque es cierto que el partido de Rice me gustó, pero por ahí es un jugador que este Arsenal lo necesita más cerca del área y ayer estuvo muy alejado. Entonces también creo que ahí la figura de Thomas, si hubiese estado disponible, recordemos que ayer no estuvo por suspensión, creo que hubiese sido realmente muy valiosa. Merino, que venía ejerciendo muy bien ese rol de número 9 o de prácticamente ser el punta de este equipo, ayer jugando más retrasado justamente, tampoco pudo brillar tanto. Entonces la verdad que creo que el Arsenal se le juntaron varias cosas que hicieron que el equipo no muestre una buena versión. Es cierto que tuvo chances para empatarlo, ahora lo vamos a ver, porque la verdad que tuvo dos chances muy claras, dos atajadas espectaculares de Donnarumma, tuvo chances para igualar el partido. También es cierto que el PSG sobre el final tuvo 2-3 chances claras también para llevarse un 0-2 a París, que yo creo que con ese resultado la serie hubiese quedado realmente muy pero muy favorable al conjunto parisino, que ya creo que la es. Insisto, creo que en la previa era el gran favorito. Creo que con este resultado, sabiendo que el partido de vuelta va a ser en París, que juega de local, me parece que el conjunto de Luis Enrique tiene la gran posibilidad de pasar a la final. Pero bueno, eso más o menos haciendo un balance general de lo que fue el partido. Ahora vamos a, por supuesto, analizarlo, vamos a desmenuzarlo, intentar explicar qué hizo bien el PSG, que, repito, tuvo tramos de buen fútbol, sobre todo en la primera parte, en el que vimos claramente la esencia de este equipo, esa idea que trata de transmitir Luis Enrique, con esto de las rotaciones de jugadores que constantemente están en movimiento, que constantemente tienen la orden del propio técnico español de ocupar una posición, de ocupar un espacio, pero siempre con esa constante movilidad, con esa constante rotación posicional, que la verdad que creo que en la primera parte el Arsenal le costó. Es cierto que después
el Arsenal termina emparejando el partido. Creo que es un partido que, si bien me gustó más el equipo de Luis Enrique, por ahí en líneas generales, en base a las ocasiones que tuvieron ambos, por ahí termina siendo un poco parejo, pero en líneas generales creo que el equipo Luis Enrique supo jugarlo mejor el partido. Creo que mostró una personalidad que por ahí también esto creo que vale la pena destacarlo. Siempre al PSG le hemos criticado, o se le ha criticado mucho por esa falta de personalidad, esa falta de templanza, esa falta de tranquilidad, esa falta de confianza por ahí en momentos puntuales, sobre todo en lo que tienen que ver con estos partidos tan pesados de Champions. Y bueno, creo que en el partido de ayer la termina demostrando, porque termina abriendo el partido realmente muy rápido, y tuvo un buen tramo en el primer tiempo. Cuando tuvo que sufrir, fue un equipo que sufrió, que no tuvo problemas en aguantar, que se sostuvo en Donnarumma, que también es cierto que se defendió bien en varios tramos del partido, que pudo controlar el partido a través de la posesión de la pelota, que pudo juntar pases, insisto, por ahí sin ser fútbol totalmente vistoso, por así decirlo, tan espectacular y demás, como por ejemplo sí lo pudimos ver en anteriores partidos de esta temporada del conjunto parisino. Sí, que fue un partido creo que inteligente del conjunto visitante, que insisto se lleva un triunfo que lo deja realmente muy bien parado pensando en el partido de vuelta. Pero vamos a empezar este análisis de lo que fue el partido, como siempre hablando de las estructuras de ambos equipos. Vamos a ver el PSG, que en salida les sabemos que está acostumbrado ya, o ya es algo realmente muy muy visto, cómo arma esa línea 3 en salida, con Marquinhos, Pacho los centrales, y obviamente con Nuno Méndez ejerciendo o apareciendo de tercer central. Y después, lo dicho, constante movilidad entre Joao Neves, entre Vitinha y Fabián. Siempre hay dos jugadores, ¿no? Ya sea Vitinha, Fabián, Joao Neves, pero siempre con constante cambio de posición, lo que comentaba antes. Obviamente que después también vamos a ver la movilidad que tuvo Hakimi jugando por afuera, jugando por dentro, con Doué, Kvaratskhelia, que jugaron por ahí, fueron esos jugadores que fijaban más porque siempre estaban bien abiertos, pero que hubo un momento del partido en el que intercambiaron bandas. Y por supuesto también hablar de lo que es la figura de Dembélé, que la verdad que me gustó mucho su partido. Termina siendo, creo que creo que junto a Donnarumma son los grandes responsables del conjunto parisino para su victoria. Obviamente porque Dembélé hace el gol, y porque Donnarumma, lo comentaba antes, tuvo dos atajadas espectaculares. Pero vamos a ver y empezar a ver un poco lo que fue el partido de Dembélé, que insisto, creo que fue una de las grandes claves del partido de ayer. Como Dembélé, que lo estamos viendo en ese rol más de falso 9, de delantero, pero que ayer jugó de todo menos de delantero. Ayer jugó prácticamente como un volante más, como un jugador que constantemente retrocedía, que trataba de arrastrar a un central del Arsenal de posición, que un jugador que prácticamente fue indescifrable para el Arsenal, sobre todo en el primer tiempo. Ya después en la segunda parte por ahí tuvo un bajón de nivel, o bajó un poco su gravitación en el partido, pero casi todo me quiero quedar con esa primera parte en la que vimos un Dembélé que prácticamente fue un jugador fantasma, por así decirlo, porque insisto, el Arsenal nunca lo pudo detectar. Y vamos a ver cómo en la jugada del gol termina siendo clave eso que decía antes, de cómo él en ese rol más de falso 9, de no dar referencia, se terminaba apareciendo en sectores vacíos, en espacios en los que no había nadie, y es donde él iba a buscar la pelota. Vamos a ver, por ejemplo, en la acción del 1-0, que vamos a ver a los 3 minutos. Lo que comentaba antes, ¿no? El PSG con esa línea 3 en salida, Fabián, Vitinha con esas constantes posiciones, pero con ese constante cambio de posiciones, pero siempre apareciendo en esa zona, y con Dembélé que baja a recibir. Vamos a ver dónde está Dembélé, el Arsenal que tapó muy en la salida, no con Trossard, Odegaard saca pendientes en salida o en la presión frente a los 3 centrales del conjunto parisino. Después sí, Merino sobre Vitinha, Rice sobre Fabián, y vemos dónde está Dembélé, cómo va a parecer totalmente libre por el círculo central. Esta va a ser una buena pelota de Nuno Méndez hacia el francés, que vemos cómo recibe en esa zona, cómo recibe totalmente libre. Y vamos a ver cómo después la jugada, hay también muy buenos movimientos sin pelota, por ejemplo de Fabián Ruiz, que acá lo vemos acá abajo junto a
a Kvaratskhelia, como Fabián Ruiz va hacia adentro, lo arrastra a Timber y como Kvaratskhelia va a tener espacio, cómo le va a quedar toda la banda para el solo. Acá va a venir después el pase de Dembélé con lo dicho Timber, que fue para adentro, descuidando su posición. El 1-1, acá el el duelo individual entre Kvaratskhelia y Timber, y como Rice, que era ese jugador que, como decía antes, jugó de 5, tenía obviamente que seguir a Dembélé y cómo lo termina descuidando. Acá hay un error de concepto de Rice porque justamente termina yendo a ayudar a Timber cuando Timber por ahí ya tenía, además Timber, que es un lateral que gana muchos duelos, que es un jugador que insisto que el otro día, que el partido de ayer por ahí le costó un poco el arranque del partido, pero después creo que se fue más o menos ordenando, pero acá Rice lo termina yendo a ayudar y termina justamente descuidando a Dembélé, que después de hacer esa jugada en la que baja a recibir, en la que conduce, en la que abre, rápidamente va hacia la frontal para justamente recibir la devolución del futbolista georgiano, que acá después le mete el pase atrás y después el remate de Dembélé de zurda. Un remate que no fue tampoco demasiado... fue un remate imperfecto porque le pega un poco medio mordido, que acá no se va a ver bien en la imagen, pero le pega un poco mordido, pero bueno, termina siendo efectivo porque el pelota termina entrando justamente pegando en el palo e ingresando. Pero bueno, una muy buena acción, un muy lindo gol del conjunto de Luis Enrique, mostrando lo que comentaba antes, esa importancia de Dembélé en ese rol de casi ser un jugador indescifrable para el rival. Acá que lo que comentaba, como Kvaratskhelia apenas recibe y va a encarar a Timber, como Rice acá estaba cerca de Dembélé. Acá si Kvaratskhelia buscaba el pase al francés, tenía justamente a Rice como posible bloqueador de ese pase. Pero después, lo que comentaba antes, ese error de concepto de Declan Rice, que acá sale, lo va a ayudar justamente a Timber cuando la jugada no lo pedía, y bueno, termina descuidando a Dembélé, que termina entrando realmente muy solo para marcar el 1-0 en la frontal. Acá otra jugada, minuto 7, ya después obviamente del gol, con Dembélé vemos dónde baja a recibir, insisto con esto, de estos cambios o de esta posición casi... esta posición realmente muy móvil de Dembélé, que estuvo realmente muy pero muy activo en esa primera parte. Acá vamos a ver la jugada y vamos a ver también que quería destacar cómo Joao Neves, ante esa posición de Dembélé, antes cuando el francés bajaba a recibir o bajaba a buscar la pelota justamente más atrás, como Joao Neves o Fabián se iban rotando, lo que comentaba antes, eran quienes ocupaban esa posición más de delantero centro, más como el hombre más adelantado del conjunto parisino. Después lo que marcaba antes con Kvaratskhelia y Doué, que casi siempre fueron por afuera. Es cierto que en algunas jugadas fueron por adentro, pero que en la norma general siempre fueron los jugadores que le dieron amplitud al conjunto de Luis Enrique. La jugada que después vamos a ver que termina transcurriendo con Fabián, que también esto también tiene que ver, por supuesto, con las rotaciones que emplea Luis Enrique, de que por momentos Fabián aparece, como comentaba antes, como el jugador más adelantado, como por ejemplo lo veíamos a Joao Neves. Por momentos vemos a Fabián armando esa línea de 3 en el fondo con Marquinhos y Pacho y liberando a Nuno Méndez. Insisto con esto de los cambios, de los constantes cambios de posición de los jugadores del PSG. Vemos dónde aparece Dembélé, Hakimi, que aparece como lateral derecho, pero que constantemente se centraliza y tiene un juego mucho más interno que externo. Acá lo de Joao Neves, como veíamos antes, que aparecía casi de 9, como termina bajando nuevamente a recibir. Y la jugada que después termina con esto, vemos dónde está Dembélé, insisto con esto de la posición del ex hombre de Barcelona, dónde está Joao Neves y dónde está Nuno Méndez. Lo que comentaba, Nuno Méndez, que arranca la jugada como tercer central, pero después con esa movilidad y que va Fabiano y Vitinha a copar su sector y libera a Nuno Méndez, con Joao Neves también haciendo ese rol que comentaba antes de ser el futbolista que tenga más llegada o que ocupe ese lugar que debería estar ocupando Dembélé, por ejemplo. Y la jugada que después termina con este pase pinchado de Dembélé hacia ¿quién? Hacia Nuno Méndez, picando prácticamente como un delantero más. Entonces, bueno, son jugadas o una acción mínima que, bueno, creo que vale el ejemplo para justamente explicar mejor este cambio constante de posiciones que tiene el equipo parisino.
Acá nuevamente lo mismo, lo que comentaba, siguiendo con más imágenes de esto de cambio de posiciones, vemos dónde está Joao Neves, dónde aparece Fabián, acá vemos a Dembélé más cerquita de Vitinha, Hakimi siempre más centralizado, dejándole toda la banda a Doué, obviamente que el Arsenal, como siempre, como de costumbre, con ese 4-4-2 sin pelota y demás, pero bueno, más imágenes de lo que comentaba antes, de las diferentes posiciones que ocupan los jugadores del PSG. Minuto 10, otra acción. Acá vamos a ver cómo Kvaratskhelia aparece por adentro y cómo por afuera va Fabián. Por el otro lado, siempre destacando lo mismo. Doué por afuera, Hakimi más por dentro. Vemos dónde está Dembélé, prácticamente como un volante. Dónde aparece Joao Neves, lo comentado. La verdad que me gustó mucho el partido de Joao Neves. Creo que fue también, si tuviera que armar un podio, la verdad que creo que junto a Donnarumma y Dembélé me gustó mucho el partido de Joao Neves. Es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador muy, pero muy interesante. Y demás, y la verdad que hizo un muy buen partido. Después lo vamos a ver y a destacar mejor en otras imágenes, pero bueno, siguiendo con esto de por dónde aparecían los diferentes jugadores del PSG, la jugada que después transcurre y vemos, esta es una acción que termina con un remate de Doué muy desviado, fácilmente atajado por David Raya, pero vemos dónde aparece Dembélé, como nuevamente termina apareciendo casi realmente muy solo en la frontal. Insisto con esto de que Dembélé aparece o parece en la gráfica inicial, en el parado inicial, que va a ser el 9 del equipo, que va a ser ese falso 9, el jugador más adelantado, pero que ayer vimos que nada que ver, sino que es un jugador que constantemente baja a recibir, que es prácticamente un volante más y que casi no tiene tampoco demasiada participación en lo que tiene que ver en el juego dentro del área, por así decirlo. Más lo mismo acá nuevamente con Nuno Méndez participando en una salida. Nuno Méndez que tiene un buen pase, ese pase tenso hacia adentro para romper alguna línea, como lo veíamos antes en el gol de Dembélé, que es un jugador que también puede romper en conducción, un jugador que creo que es muy valioso para lo que tiene que ver con el sistema o con la idea de Luis Enrique, que además es un jugador que físicamente y defensivamente también es muy valioso, es muy válido. Entonces es un jugador que también creo que hizo un buen partido también. No lo pondría por ahí dentro del podio, pero sí, me volvió a gustar el partido del portugués. Lo comentaba otra vez Dembélé, vemos dónde aparece. Fabián y Joao Neves como los volantes que tendrían que estar más cerca de Vitinha, como lo vemos en esta acción, que prácticamente quedan emparejados con Saliba y con Kiwior, por ejemplo. Acá también, por supuesto, algo que hace muy bien el PSG, que es esa fase de presión, que es un equipo que presiona bien. Acá vamos a ver cómo Fabián iba sobre Rice, Joao Neves con Luis Skelly que tenemos o sabemos que hace este movimiento con pelota o en salida, que se interioriza, que aparece más cerquita del volante. Para justamente cumplir ese rol de lateral invertido. Acá insisto con esto de esto bueno que hace el PSG de justamente presionar, por momentos una marca zonal, por momentos en una marca hombre a hombre. Acá otra imagen, Fabián cerquita de Rice, Joao Neves acá sobre Merino, con Doué y Kvaratskhelia tapando esa línea de pase por afuera para los laterales o para posibles receptores, con Dembélé por supuesto también siendo importante en esa faceta de presión. Más imágenes de lo que comentaba nuevamente, Doué bien pegado por la derecha, acá vemos como Kvaratskhelia aparece un poco más por dentro y Nuno Méndez más por fuera, Hakimi en esa posición mucho más centralizada. Bueno, los tres volantes con siempre constante movilidad entre Vitinha, Fabián y Joao Neves. Insisto, creo que el que me gustó más de los tres fue Joao Neves. Fabián tuvo un buen partido, por el que menos destacó fue Vitinha, pero casi todo me gustó su partido. Insisto, por ahí no fue el gran partido de Vitinha, pero que dentro de su rol, por supuesto, termina siendo un partido más que correcto. El Arsenal que también tuvo, por supuesto, esta idea de presionar al rival. Acá se ve bien clarito como también con esa presión alta vemos a dónde sale Kiwior sobre Dembélé y vemos dónde sale Saliba sobre Fabián. Insisto con esto también, que son dos equipos que obviamente les gusta presionar y que ayer se presionaron. Y creo que en esas presiones, creo que el PSG tuvo un poquito más o salió un poquito más airioso de esas presiones. Creo que tuvo más métodos con algunas veces con una pelota larga y demás. Tuvo posibilidad o tuvo mejores chances justamente de sortear esa presión que le hacía el Arsenal. Esto también lo quería marcar, es una acción en la que no termina nada peligroso, termina en un córner,
pero lo bien que también se cierra el PSG, de cómo junta mucha gente cuando tiene que defender. Es un equipo que se vuelve rápidamente compacto, un equipo que retrocede rápido, un equipo que se reordena rápido. Justamente también, por supuesto que lo que se le destaca mucho al PSG es su cómo presiona, cómo ataca y demás, pero también es un equipo que cuando se tiene que compactar, cuando tiene que cerrar líneas, cuando tiene que defenderse, también lo puede o lo suele hacer bien. Acá insisto, una jugada en la que vemos como había 3 jugadores del Arsenal, una acción en la que vemos como la tiene de Trossard, como había 3 jugadores del Arsenal dentro del área, Merino, Saka y Odegaard, y la cantidad de jugadas que hay del PSG. Vemos hasta dónde retrocede Kvaratskhelia, vemos dónde está Doué, que están muy cerquita del área, y bueno, lo que comentaba antes, con muchos jugadores dentro del área. Acá nuevamente minuto 29, insisto con esto de la posición de Dembélé, vemos a dónde baja a recibir Dembélé, siempre acabamos con Fabián ocupando esa posición más de 5 y con Vitinha un poquito más recostado sobre el sector izquierdo, con ese constante cambio de posiciones. La jugada que acá va a transcurrir, vamos a ver dónde aparece Joao Neves, que aparece en ese sector. Esta pelota larga hacia Dembélé a espaldas justamente de Kiwior. Acá hay una buena acción de Saliba que justamente le impide a Dembélé buscar o quedar mano a mano con David Raya. Después el centro de Dembélé que termina siendo desviado, pero la acción termina después con la pelota y este remate de Doué, que fue una acción muy clara para lo que hubiese sido el 2-0, una gran atajada de David Raya, que cito, ahí también termina siendo clave en el partido por esta atajada que hubiese suponido el 2-0, que hubiese sido, como decía antes, una ventaja que en ese momento del partido, ya porque era el minuto 30 del primer tiempo, hubiese sido realmente, creo que determinante para lo que para el resto de la serie y para el resto del partido, lógicamente. Pero bueno, acá vemos otra buena acción del PSG, nuevamente con Dembélé, que en esta posición, en esta jugada puntual, bajó a retroceder, pero como la acción le termina con una jugada suya yendo a espaldas de un central del Arsenal y tirando un centro. Insisto, la verdad que me gustó mucho el partido del Mosquito. Acá nuevamente Vitinha, Fabián, que siempre en esa rotación, como apareciendo como los hombres más, los volantes más retrasados, obviamente los jugadores más cerca de la base. Hakimi por dentro, Dembélé vemos por donde aparece, Joao Neves nuevamente en ese sector más del hombre ejerciendo ese rol de jugar más adelantado del PSG. Acá vemos como Kvaratskhelia y Doué ya habían cambiado de banda, como Doué arrancó por derecha y fue por izquierda, Kvaratskhelia por supuesto que a la inversa, pero un PSG que respeta su estructura, necesito con esa línea 3 en el fondo, en salida, obviamente con siempre 2 jugadores en la base, en este caso Vitinha y Fabián, 2 jugadores que vayan por afuera, perdón, y después 3 jugadores por dentro, 3 jugadores que sean un poco esos jugadores que le den movilidad, que tengan o que sean la posibilidad de ser jugadores que puedan recibir entre líneas. Insisto, con esto el PSG respeta una estructura que puede ser un 3-2-5, pero siempre con constante cambio de posiciones. Dembélé apareciendo más de volante por momentos, apareciendo más en la base de la jugada, por momentos más como un mediapunta, como lo vemos acá, por momentos un poco más como el hombre más adelantado. Joao Neves también, por momentos ejerciendo el tercer central, por momentos apareciendo en la base, por momentos apareciendo en esta posición más adelantada. Después sí, Kvaratskhelia y Doué son los jugadores por ahí un poco más fijos, que siempre están por ahí pegados a la banda, pero que también tienen sus micros cambios de posiciones. Hakimi apareciendo bien por dentro, insisto, con mucha movilidad por parte de los jugadores del PSG, que también creo que es una de las grandes claves justamente para entender lo que pretende Luis Enrique. Minuto 36 y vamos a ver un par de jugadas del Arsenal que le costó el partido. Creo que los mejores minutos del Arsenal fueron estos, a partir del minuto 30 más o menos de la primera parte y hasta el final del primer tiempo, que tuvo esos 15 minutos, creo que fueron sus mejores minutos del partido, que tuvo chances y que más o menos no sufrió. El PSG también no le generó peligro en esos minutos, y vimos al Arsenal que tuvo chances claras para por lo menos en ese momento del partido igualar justamente el encuentro. Acá en minuto 36, una pelota larga de David Raya
Una pelota que acá vamos a ver como Kiwior acá le va a terminar ganando la posición a Hakimi. Y acá vamos a ver lo que comentaba antes, esta muy buena acción de Joao Neves, como le termina punteando la pelota en el momento exacto a Merino, que ya estaba predispuesto, por supuesto, para definir, pero acá una muy buena aparición de Joao Neves, que insisto, me gustó mucho su partido. Un jugador, por supuesto, que con ese físico, que es un jugador chiquito, es un jugador por ahí que parece que no puede imponerse físicamente, pero es un jugador que la verdad que pese a su estatura tiene mucha potencia, es un jugador bien armado físicamente, por así decirlo, y es un jugador que tiene mucha dinámica, es un jugador que es inteligente para jugar, que con esos giros, es un jugador que sale muy bien de la presión, que es un jugador que tiene llegada, como lo vimos por momentos ejerciendo ese rol de jugador más adelantado, pero es un jugador que también ayuda en defensa, que tiene retroceso, es un jugador también sacrificado. La verdad que es un jugador que me gusta mucho y que ayer creo que fue, como decía antes, de los jugadores más destacados que tuvo el partido. Acá en esta acción muy buena en su propia área. Acá una acción en la que vamos a ver como Pacho se termina confiando y como acá Martinelli le termina sacando la pelota. La acción que la recupera Saka y la jugada que después transcurre. Vemos como Saka acá tuvo una buena acción en la que aparece por derecha y termina a perfil natural por izquierda. Y después con este centro a Martinelli que tras un fallo de Donnarumma, acá creo que es uno de los pocos fallos del italiano en el partido de ayer, como sale lejos y Martinelli después no le termina acertando el arco. Una acción igualmente que creo que ahí se ve ahí abajo. Estaba adelantado Martinelli, pero bueno, una acción clara que tuvo el Arsenal, insisto, en sus mejores minutos del partido. Y con un Saka que creo que también, ¿no? Creo que los mejores minutos del equipo de Arteta coincidieron justamente cuando Saka pudo tener un poco más de la pelota, pudo encontrarse mejor, cuando pudo tener un poco más... cuando la pelota le pudo llegar de mejor manera. No fue un buen partido de Odegaard y creo que eso también, por supuesto, explica el mal partido del Arsenal y justamente esa conexión que tiene el noruego, perdón, con Saka, que fue en clave, o es una de las claves de este Arsenal. Creo que también explica justamente que Saka por ahí no tuvieron gran partido. Como decía antes, creo que tuvo en el primer tiempo, tuvo buenos momentos, creo que fue lo mejorcito del Arsenal, pero en la segunda parte se terminó cayendo su nivel. Y esta es la más clara que tuvo el Arsenal en la primera parte. Una pelota que vamos a ver cómo Raya toca para Luis Skelly. Y esto como acá Skelly cómo va a recibir, cómo va a girar ante Hakimi, cómo después lo va a arrastrar obviamente al lateral marroquí. Y después le mete esta pelota filtrada hermosa para Martinelli con Marquinhos, que terminó cerrando de 4. Cierra mal obviamente. Y esta pelota después que le queda al brasileño que define ante Donnarumma. Y la muy buena atajada de Gigi Donnarumma, que insisto fue uno de los grandes responsables de que el Arsenal no marcara ayer, y una de las grandes claves por la cual el conjunto parisino se termina llevando este triunfo. Pero una muy buena acción de Luis Skelly, que esto lo hace muy bien, de aparecer por dentro, un jugador que tiene también mucho físico, un jugador potente, que tiene zancada, que tiene conducción, y que además es un jugador que en estas jugadas termina siendo valioso para romper líneas en conducción, para filtrar un pase. Acá es casi una asistencia, porque el pase para Martinelli fue perfecto. Bueno, una acción que no pudo aprovechar el brasileño. Podemos ver que el Arsenal en la segunda parte tuvo una chance muy parecida en los pies de Trossard. Ya en el segundo tiempo, bueno, esta es la acción que, bueno, tampoco la quiero comentar demasiado porque es un fuera de juego de Mikel Merino en el gol que iba a ser el 1-1. Acá vemos la jugada preparada de Arsenal, que sabemos que es un equipo que creo que es el mejor del mundo en cuanto a la elaboración, o en cuanto a cómo piensa o ejecuta las pelotas paradas. Acá una acción muy en particular, como todos los jugadores de Arsenal aparecen en fuera de juego y por supuesto muy alejados del punto penal de los jugadores del PSG. Después cuando Rice va a meter el centro, se meten obviamente para ser receptores. Y bueno, después la acción que termina con el cabezazo de Merino, como comentaba antes, fue anulado por fuera de juego del jugador español. Pero bueno, una acción que la puse principalmente porque, bueno, creo que fue igualmente, creo que valía la pena ponerla. Y para también decir que ayer el Arsenal, así como digo que es un equipo que maneja muy bien la pelota parada, creo que ayer tampoco le sacó demasiado rédito. Creo que ayer un poco puede ser
obviamente por tener un mal día, o también puede ser porque el PSG también tomó nota y supo defender bien esas pelotas paradas, salvo esta que, bueno, por lo menos, o por suerte para el PSG, terminó con gol anulado. Vamos siguiendo con imágenes de la segunda parte, con el PSG nuevamente y este trabajo de constante cambio de posiciones. Acá vemos como Vitinha aparece como prácticamente tercer central junto a Marquinhos y Pacho, y como Nuno Méndez aparece bien abierto por izquierda, Doué y Kvaratskhelia por dentro, lo que comentaba antes, que por ahí en el primer tiempo estuvieron o siempre eran los jugadores que aparecían por afuera. Bueno, acá lo vemos por dentro, vemos dónde está Joao Neves, vemos dónde está Dembélé. Acá no se ve Hakimi, pero Hakimi está bien abierto por la derecha. Insisto con esto de los cambios de posiciones. Esta, por ejemplo, lo que comentaba antes, es la acción, la segunda clara que tuvo el Arsenal, que saca a Donnarumma. Una acción en la que vemos donde arranca la acción Rice, cómo va a conducir. Esto Rice lo hace muy bien, tan jugador que tiene una sacada, que tiene una buena conducción, que tiene por supuesto un físico muy potente, ya lo conocemos. Acá hace una muy buena conducción, y acá va a ser muy bueno el movimiento de Martinelli, cómo va hacia adentro, cómo lo termina arrastrando a Marquinhos, y cómo acá la pelota filtrada de Rice hacia Trossard termina con el remate del belga, que después iba a ser muy bien atajado por Donnarumma, que tuvo otra atajada espectacular. Acá se ve muy clara, acá la mano que mete Donnarumma es una atajada, creo que es de las mejores de la Champions de esta edición. Insisto, Donnarumma nuevamente fue determinante, ya fue clave en el partido en la serie frente al Liverpool, fue clave en la serie frente al Aston Villa, en el partido de vuelta, para evitar que el conjunto de Emery fuerce la largue, y ayer fue clave con estas dos atajadas, justamente para evitar que el Arsenal encuentre el empate. También hay que decirlo que si bien hay mucha virtud de Donnarumma, la verdad que son jugadas que tanto Martinelli como Trossard, sabiendo que son semis de Champions, son jugadas en las que no puedes fallar. Se supone que son delanteros o jugadores que, siendo de un equipo semifinalista Champions, no te pueden perdonar, y bueno, terminan perdonando y terminan por supuesto pasándole factura al Arsenal, que termina obviamente que perdiendo el partido. Pero igualmente, insisto, no le quiero sacar méritos a la espectacular atajada de Donnarumma, que como se ve bien ahí en el rectángulo de abajo, la pelota que saca me parece realmente infernal. Minuto 59, esta es una salida del PSG, una salida de Nuno Méndez, como siempre con ese buen pase que tiene en salida. Como Dembélé baja nuevamente a recibir, acá el que lo termina persiguiendo, o el que salta la presión sobre él, es Saliba. La jugada que después termina transcurriendo, y como esta es una acción otra vez con el Arsenal, que le costó defender esa zona cuando Dembélé tenía la pelota en sus pies. Como vamos a ver cómo Dembélé va a recibir y cómo rápidamente va a avanzar prácticamente hasta llegar al área, hasta la frontal, y después cómo le filtra este pase hacia Hakimi, que acá hay un muy buen corte Saliba, acá hay que decirlo. Acá hay una pelota espectacular, muy parecida a la de Joao Neves en el primer tiempo. Esta es muy parecida, una acción en la que, insisto, una muy buena jugada de Dembélé, nuevamente parecía la del gol, en la que baja a recibir, termina tocando, yendo a buscar, y después habilitando de muy buena manera a Hakimi, que por centímetros o por cuestión de un segundo, acá por supuesto un muy buen timing por parte de Saliba en este corte, pero por nada casi que Hakimi queda mano a mano con David Raya, y obviamente que hubiese sido una chance muy clara para el 2-0. Nuevamente esto con el cambio de posiciones, vemos donde aparece Hakimi, Doué, Kvaratskhelia, que ya después obviamente volvieron a sus posiciones originales, siempre dando amplitud. Vemos donde aparece Fabián como más adelantado. Insisto con esto del constante cambio de posiciones de los jugadores del PSG. Ya después sin pelota, ya cuando el equipo de Luis Enrique tuvo que por ahí, nunca se replegó, pero sí cuando tuvo que por ahí jugar sin pelota, se terminó rearmando con este 4-1-4-1, con Neves de 5, Fabián, Vitinha delante de él, Kvaratskhelia y Barcola, que ya había entrado por Dembélé, cerrando por afuera, y con Doué como ese jugar más adelantado. Después también vamos a ver que en otra acción termina también armando un 4-2-3-1, pero bueno, eso por supuesto tiene ya que ver con los movimientos sin pelota. Esto que también tomó nota Luis Enrique en la segunda parte, como Saka había sido por ahí el jugador más peligroso del Arsenal en la primera parte, como tomó nota y justamente puso a Kvaratskhelia
a hacer un trabajo más sacrificado, de justamente hacer una ayuda para Nuno Méndez y controlar mejor a Saka. Acá vamos a ver cómo Saka termina recibiendo la pelota en ese sector y cómo había 5 jugadores del PSG rodeándolo: Nuno Méndez, Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves. Insisto con esto, que también tomó nota Luis Enrique, y también justamente vimos que en la segunda parte Saka no tuvo la verdad que tuvo bastante desaparecido. Creo que puntualmente por también esta buena corrección o ajuste, mejor dicho, que hizo Luis Enrique en la segunda parte para justamente controlar el que por ahí había sido la mayor arma, la mayor arma de ataque que había tenido el equipo inglés en la primera parte. Acá es una jugada que después, obviamente, encerrado por 5, Nuno Méndez le termina sacando la pelota a Saka. Acá lo que comentaba antes, también ya con el ingreso de Gonzalo Ramos por Doué, también el PSG que se terminó armando con ese 4-2-3-1 sin pelota. Esta es otra acción, nuevamente, como el PSG también, acá vemos un 4 versus 3, también, como decía antes, tomando nota Luis Enrique y también bloqueando la zona por la cual el Arsenal podía generar más peligro, que como siempre suele ser más por la banda derecha, por la banda en la que actúa Bukayo Saka. Y acá vamos a ver un par de acciones que tuvo el PSG para sentenciar el partido. Este es un error de Kiwior, una pelota que le termina quedando después a Gonzalo Ramos que toca para Barcola. Ahora sí va a venir el pase atrás del ex hombre de Lyon para Joao Neves, que termina sacando un remate que se fue desviado, pero bueno, es una de las primeras acciones claras que tuvo el PSG sobre el final del partido para justamente sentenciar o dejar muy encarrilada, mejor dicho, la serie. Esta va a ser otra. Acá vamos a ver cómo la otra la tiene Marquinhos. Vemos donde aparece Hakimi más por dentro, como siempre. Acá va a haber una muy buena acción entre Hakimi, Joao Neves, Barcola y Ramos, que termina con una muy buena pared entre los dos jugadores que habían ingresado, el ex hombre del Lyon y el ex hombre del Benfica. El muy buen toque acá de Gonzalo Ramos ante Kiwior, que otra vez volvió a tener un partido. A mí es un central, que no me termina de convencer, y la verdad que ya también tuvo un par de errores o un par de jugadas en las que queda un poco pagando, pero bueno, acá insisto, acá es una muy buena devolución de Gonzalo Ramos hacia Barcola, y de que después termina sacando ese remate que increíblemente no terminó en gol. Acá ahí se ve cómo la pelota termina pasando al lado del palo, le pega mal Barcola, es como la de Dembélé en el primer tiempo que termina entrando. Bueno, acá le pega mal, pero no termina entrando. Una acción muy clara que tuvo el PSG para, insisto, con un 2-0, dejar la serie realmente muy, pero muy encaminada. Veremos si esta acción la semana que viene no es recordada, ¿no? Porque puede ser recordada, por supuesto que de mala manera, si el conjunto de Luis Enrique no pasa a la final. Y después la última, que es esta pelota larga de Marquinhos. Por supuesto que buscando acá a Gonzalo Ramos, como otra le termina ganando la espalda a Kiwior, que, repito, tuvo algunos problemas, sobre todo en la segunda parte. Y después con el Gonzalo Ramos, que termina sacando un remate poco displicente, le pega medio de puntín, le pega un puntinazo que la pelota da en el travesaño. Creo que no sé si él estaba confiado o, pensaba que está en offside, porque es rara la forma en la que termina definiendo la jugada. Pero bueno, es también otra chance muy clara, porque estaba habilitado, que el PSG desperdició para poner el 2-0. Que, repito, hubiese sido un resultado aún más que hubiese dejado la serie realmente muy favorable para el visitante, y hubiese dejado muy tocado al conjunto inglés. Los números finales: 10 remates del Arsenal, 5 al arco, 11 del PSG, 4 al arco. Por eso, como decía antes, creo que en cuanto a las sensaciones me dejó más el PSG. Creo que me dejó más esa sensación de equipo que está para llegar a la final. Pero que después, viendo los números, viendo las estadísticas, por ahí el partido sí fue un poco más parejo, sobre todo en cuanto a esto, en cuanto a las ocasiones de peligro. Repito, el Arsenal tuvo 2 chances muy claras que saca Donnarumma, y el PSG también tuvo sus chances, como veíamos recién, la de Barcola y la de Gonzalo Ramos, que hubiesen sido el 0-2. Por eso, bueno, creo que es un resultado que obviamente, por sensaciones y demás, creo que es un resultado que obviamente creo que se ajusta bien a lo que fue el partido. Y demás, pero bueno, veremos qué pasa la semana que viene. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que pase en París. Lo dicho, creo que el PSG ya era favorito en la previa, y con este 0-1 del partido de ida, creo que también, teniendo en cuenta que va a definir de local, creo que tiene
grandes chances, perdón, de llegar a la final, que la temporada pasada no pudo. Recordemos que quedó eliminado ante el Borussia Dortmund, que después termina llegando a la final frente al Real Madrid. Pero bueno, después mucho más. Creo que las figuras, como decía antes, Donnarumma fue clave, muy clave con esas dos atajadas. Dembélé me gustó mucho su partido. Lo comentado, me gustó mucho Joao Neves. Después creo que Vitinha y Fabián Ruiz hicieron partidos por ahí correctos. No me gustaron tanto como Joao Neves, pero creo que hicieron un partido correcto. Lo mismo Nuno Méndez, Marquinhos, Pacho. Creo que los defensores tampoco tuvieron un mal partido. Kvaratskhelia hizo un trabajo muy sacrificado, participa en la acción del 1-0 y por momentos lo vimos en la primera parte siendo un dolor de cabeza para Timber. Después creo que el lateral neerlandés termina emparejando el duelo, pero también fue un buen partido del georgiano, que ha sido un refuerzo, que le ha dado un salto de calidad, creo yo, a este conjunto francés. Así que creo que bueno, más o menos por ahí se pueden más o menos explicar los puntos más altos, repito, del PSG. Y bueno, del Arsenal realmente muy poquito. Sacan el primer tiempo y después la verdad que no mucho más. Creo que Rice hizo un buen partido, pero creo que el Arsenal lo necesitaba más en otro rol. Pero bueno, así que bueno, no mucho más. Por supuesto que los leo en comentarios con lo que les dejo del partido. Los invito a que se suscriban, a que le den like al video, que lo compartan. Y bueno, ya saben por supuesto todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido. Y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video. Seguramente hoy o mañana, perdón, analizando lo que va a ser esa semi, la otra semi entre el Barcelona y el Inter. Así que seguramente nos vemos en ese video. Así que bueno, me despido. Ahora sí, soy Matías Tejeda y nos vemos.